si en realidad hay verdaderos apóstoles hoy en día o verdaderos profetas de esos dos, si siguen vigentes hoy en día o ya no. Esa es mi pregunta, porque... Ninguno de los dos. Hoy en día no existen ni apóstoles ni profetas, porque para ser profeta tendrían que ser más que Juan el Bautista. Tendrían que ser más que Isaías o Jeremías. No pueden haber apóstoles porque no hay otro como hombre como el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Timoteo, Juan, Marcos o Lucas. No hay, no existe. Apocalipsis 21:14 dice que en el cielo hay 12 cimientos para 12 apóstoles del Cordero. Punto, no hay más. Todo predicador que se declare apóstol es un marihuano. Todo predicador que se declare profeta es un marihuano. Así de simple. Está perdido. No lo hay. Lo que hay es, lo que existe es el don de profecía. Y lo que existe es el apóstol, tal vez como un servicio, el misionero, que está haciendo una función apostólica de una u otra manera, al ir a abrir iglesias en medio de la selva, en el África, en el país musulmán. Si estos son apóstoles, yo no sé qué hacen metidos en iglesias. Deberían estar predicando el evangelio a los de ISIS. Y demuestran que son apóstoles. A ver, veremos, verás que no. Gloria a Dios. Acabar en el Apocalipsis y no en lo que Dios te reveló a vos. ¿Por qué no aceptamos nosotros el libro del Mormón? ¿Por qué no aceptamos el Corán? Porque es una, entre comillas, revelación post-bíblica. Vino después de la Biblia. Y lo que viene después de la Biblia no se acepta. No se acepta. Esta, y solo esta, es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y cuando viene Jesús, no nombró más que a 12 apóstoles. Y esos apóstoles son mencionados en la Biblia con nombres propios. Y se abre una nueva era, la de los apóstoles, por así decir, una nueva era, una nueva etapa, es lo correcto decir, disculpen, una nueva etapa, con los apóstoles. Y los apóstoles ya murieron todos, todos. ¿Cuántos apóstoles hubieron? Judas se ahorcó, en su lugar entró, al final fue Pablo, al cual escogió Dios, no los apóstoles. Mire la Biblia lo que dice en Apocalipsis 21, verso 14. Apocalipsis 21, verso 14. Dice la Biblia, hablando de la nueva Jerusalén, y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? ¿Qué? 12. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero en el cielo? ¿Dónde pretenden meter a estos mamarrachos? ¿Dónde los van a meter? Si ni siquiera en el cielo los aceptan como apóstoles, ni siquiera en el cielo los aceptan como apóstoles, ¿cómo nos vamos a aceptar nosotros aquí en la tierra? No hay sentido, no hay razón. Vea Apocalipsis 2, verso 2. Yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso, le dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, ¿qué cosa? Soportar. ¿A quiénes? A los perversos, a los malvados. ¿Este es un defecto? No, esta es una virtud. La iglesia de Éfeso no soportaba a los falsos apóstoles, a los malos. ¿Por qué nosotros los tenemos que soportar? No entiendo. Miren lo que dice. Has probado a los malos. No puedes soportar a los malos, perdón. Y has, ¿qué cosa? Probado a los que se dicen ser apóstoles. Y los encontraste mentirosos. ¿Listo? Estos que se declaran apóstoles hoy en día son unos, dos, tres, fuerte. Ama aquella, ama Yulia, ama Sua, apostolator. Así de simple, no sea flojo, ladrón ni mentiroso. Son mentirosos. Dicen ser apóstoles, se presentan como apóstoles, quieren ser apóstoles, escriben libros y libros y libros de revelación para que se les crea que son apóstoles. Lo que son es mentirosos, falsos, como un billete de $200. Así de simple. Por Cristo y tenían condiciones para ser apóstoles, haber estado con Cristo desde el bautismo del río Jordán hasta su resurrección. Y como Pablo fue el único que no pudo cumplir estas condiciones, él se autonombra como un abortivo y dice: soy el último de los apóstoles.
Yo a amigos míos que me dicen y los aprecio, que son apóstoles, les digo, entonces Pablo fue un mentiroso porque tú eres el último. Y le digo, y en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Le digo, y no encontré el tuyo. Ahora bien, la mayor parte de estas personas, y vuelvo a repetir, yo tengo mucho y los aprecio mucho, pero me da una tristeza lo que han hecho con la Biblia. Usan el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, y esta es la piedra fundamental que la mayoría usa para justificar que el apostolado prevalece y que apareció de repente en el siglo XXI otra vez. Bueno, dicen ellos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos contestan y dicen lo siguiente, porque he tenido muchos debates con ellos. Y siempre les digo, vamos a la palabra de Dios y a ver quién gana. Bueno, la respuesta, el argumento es esto. Fíjese, hermano, me dicen, fíjese usted muy bien lo que dice aquí, que estos 5 ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe y no hemos llegado. Digo, mi querido hermano, usted conoce las leyes en la Biblia de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que nos enseña cómo interpretar correctamente la exégesis de la Biblia. Y le dije, y si usted entiende que ninguna Biblia es de interpretación privada, vayamos a Efesios capítulo 2. A ver, acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Un capítulo, 2 capítulos antes de lo que estamos leyendo, en el mismo libro de los Efesios. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la Biblia dice que el fundamento, el piedra angular es Cristo. De una casa no se pueden poner, ya que la casa se puede poner otro fundamento y otro fundamento. El fundamento fueron los apóstoles. No se puede poner otro fundamento. Y los profetas fueron solo todos los que ilustraron a los apóstoles, porque el tesoro que hemos recibido de los evangelios y de las cartas paulinas y de las epístolas es precisamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se pueden poner ya dos fundamentos. ¿Cómo puedes decir que ahora hay más apóstoles y que aparecen después de 2000 años que nunca habían aparecido? Entonces, esto es absurdo completamente. Y les mostré también, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso, que Cristo les manda y les dice lo siguiente: los felicito, ¿verdad? Porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el primer siglo de la iglesia cristiana, Cristo está felicitando a una iglesia porque esa iglesia estaba probando, o sea, nunca los apóstoles en sus viajes misioneros nombraron a otros apóstoles. Nombraron ancianos, nombraron diáconos y nombraron obispos. Nunca volvieron ellos a nombrar apóstoles.